Muy buenas tardes, queridos hermanos. Ayúdenme a hacer la lectura de hoy en el libro de Hechos, capítulo 22, versos del 1 al 16. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como lo sois todos vosotros. Como el sumo sacerdote, también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y los que estaban conmigo dieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Porque serás testigo suyo a todos los hombres, de lo que has visto y oído. Ahora pues, hasta ahí, queridos hermanos. Ahora demos nuestros cantos de alabanza. Demos nuestros cantos de alabanza a nuestro Padre Dios. Todos a una sola voz, entonemos nuestra primera alabanza: soberano. El imperio
siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. A continuación, queridos hermanos, vemos tu gloria.
continuación, queridos hermanos, la alabanza, grande es tu fidelidad. Señor es tu reino, tu dominio permanece, nunca fallas, nunca pierdes, la victoria tuya es, podemos confiar en tus promesas, tu palabra es eterna, nunca duermes, nunca cambias, toma firme es tu poder. A continuación, hermanos, la alabanza, Hijo de Dios. Hacedor del cielo y tierra,
continuación, queridos hermanos, dejamos nuestro lugar a nuestro pastor Juan Carlos con la predicación. Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 al 11. Vamos a hacer la lectura de forma alternada. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo diciendo: sube acá, y te mostraré lo que debe suceder después de esto. Y el que estaba sentado era semejante en su aspecto a una piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en su aspecto a una esmeralda. Del trono salen relámpagos y voces y truenos, y delante del trono arden 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser viviente semejante a un becerro, el tercer ser viviente tenía rostro como de hombre, y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. Los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor de ellos estaban llenos de ojos, y mostraban bien y noche decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cuando los seres vivientes den gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, digno eres, oh Señor, y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existieron y fueron creadas. Padre, estamos aquí, Señor, porque tú nos has congregado en tu nombre para entrar a tu presencia a través del nombre de tu Santo Hijo. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos, Señor, que la sangre de tu Hijo sea suficiente para que nosotros seamos perdonados y acercados a tu presencia. Oramos, Señor, porque nuestra mente esté completamente dispuesta y nuestras emociones preparadas para que al ofrecerte y al estarte ofreciendo este culto no sea ni una actividad emocional solamente, ni una actividad mental, sino que involucre todo lo que somos, Señor, que involucre nuestra vida total y completamente, de manera que tú, Señor, seas honrado en todo lo que hacemos, en tu nombre y para tu gloria. Gracias por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Por qué, hermanos, decimos que Apocalipsis es un libro de liturgia? En el capítulo 4 y en el verso 1, el apóstol Juan dice: vi una puerta abierta. ¿Y qué es lo que simboliza esa puerta? Recuerden que el escritor a los Hebreos nos dice que en el antiguo pacto el templo era un símbolo de la presencia de Dios. Y nos dice en el capítulo 9 y capítulo 10 que por el sacrificio de Jesucristo fue abierta la puerta para poder entrar a la presencia del Padre. Hebreos capítulo 10 dice en el verso 19, Hebreos capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, la cual nos abrió un camino nuevo y vivo por medio del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones rociados y así libres de mala conciencia y los cuerpos lavados
con agua pura. Lo que está viendo el apóstol Juan no es otra cosa que la puerta que abre o que estaba abierta para entrar a la misma presencia de Dios. En otras palabras, a Juan se le invita a subir o a entrar a la presencia de Dios y ser testigo de un culto, de lo que está sucediendo en la presencia de Dios. Así que en el en el capítulo 4, verso 1, él escucha una voz que le dice: sube acá, hay una puerta abierta, y dice: al instante estuve en el Espíritu. Lo que vamos a aprender en esta mañana acerca de la adoración, hermanos, tiene que ver, o más bien el tema es la adoración, entrada a la presencia de Dios. Lo que quiero que usted aprenda es que la adoración nos está llevando a la presencia de Dios y nos está poniendo ahí en este mismo lugar y en este mismo momento en la presencia de Dios para ofrecer algo que la gente común no puede ofrecer. En el verso 1, el apóstol Juan nos hace conscientes de lo siguiente. Primero, la adoración es un llamado que solamente Dios hace a los suyos. ¿Recuerda usted que en algún momento dijimos que hay una diferencia entre el culto dominical y cualquier otra reunión que podemos tener en la semana? Y la diferencia entre el culto dominical y cualquier otra reunión es que en el culto dominical vienen solamente aquellos que han creído en el Evangelio, porque nosotros entendemos que esto es un llamado de Dios a su pueblo. Así que en algún momento le decía, a nosotros no nos debe sorprender porque otras personas que no son creyentes no están en la congregación, porque esta es una convocación a los que creen en Jesucristo. Es un llamado al pueblo, es una expresión de la gracia de Dios, así como Juan fue llamado y se le dio esa oportunidad y se le dijo: ven, sube acá. Domingo a domingo la iglesia es llamada a estar en la presencia de Dios y convertir el lugar en el que se reúne la congregación en el mismo lugar donde Dios habita en toda su plenitud. Note usted que en el verso 12 nos enseña algo más: y al instante estuve en el Espíritu. Una frase que ya hemos encontrado también anteriormente en el capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. ¿Alguien lo tiene? Puede leer, por favor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Bien, nuevamente, dice entonces Juan, que estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué significa estar en el Espíritu? En el Antiguo Testamento, y me gustaría que buscaran estas referencias, por ejemplo, Números 11:25, segundo de Samuel 23:2, Ezequiel 2:2, repito la cita, Números 11:25, segundo de Samuel 23:2, Ezequiel 2:2, y segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Comenzamos con Números 11:25 y así vamos según tengan la cita, vayan participando. Números 11:25. Entonces Jehová descendió a la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Muy bien. Números 11:25. Ahí tenemos la cita. Vamos con Ezequiel, segundo de Samuel 23:2. El espíritu de Jehová ha hablado conmigo, y su palabra ha estado en mí. Ezequiel 2:2. Segundo de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída
¿Qué significa estar en el Espíritu? En cada uno de estos versos, los hombres que han tenido la experiencia de estar en el Espíritu son aquellos que hablan lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí no tenemos entonces una alusión a una experiencia mística o sobrenatural, sino que Juan nos está enseñando que él estaba en la voluntad de Dios y que iba a hablar lo que era la voluntad de Dios. Ahora, mire esto porque es muy importante y creo que Números capítulo 11 nos da una gran analogía de lo que muchas veces significa la vida cristiana. Números capítulo 11, que ya leímos uno de sus versículos, en el verso 4 y 5, observe lo que dice el verso 4. La gente, ¿cómo dice? ¿Alguien puede leer el verso 4? Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un tipo de celo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Gracias. La gente extranjera. ¿Sabe cómo traduce algunas versiones este texto? La Nueva Traducción Viviente lo traduce así: la gentuza. La Biblia textual lo traduce la chusma. Y Reina Valera lo traduce un poco más amable. Dice la gente extranjera. Pero yo quiero que note esto, porque el pueblo de Israel acaba de salir de Egipto, está en su peregrinaje. Ellos han sido reprendidos por el Señor, el fuego ha consumido parte del campamento, de una de las orillas del campamento. Y después de que han sufrido esto, la gente de los egipcios que iba con ellos comenzaron, dice el texto, la chusma que iba en medio de ellos concibió una grande gula. Dice la Nueva Traducción Viviente, tuvieron antojos y comenzaron, probablemente los egipcios comenzaron a decir: nosotros comíamos carne, pescado, caldos allá en Egipto y ahora estamos con esta gente en el desierto. Comienzan a quejarse y esa insatisfacción de los egipcios provoca en el pueblo también insatisfacción, y los de Israel comienzan a decir: ¡ay! ¿Quién nos diera a comer la carne y el pescado que comíamos en Egipto? Y luego, en el mismo capítulo 11, es que Dios, en el versículo que acabamos de escuchar su lectura, en el 11:25, Dios le dice a Moisés que va a poner el espíritu de él en el resto del pueblo. Ahora, ¿nota usted esto? Que hay una forma diferente de concebir la realidad. La gente que no tiene al Espíritu de Dios piensa solamente en el materialismo, en lo que no tiene, en lo que desea. Me hace falta otro carro, me hace falta otro teléfono, me hace falta esto, me hace falta aquello. Es esencialmente materialista. Materialista. Y nosotros venimos de trabajos, porque en la semana estuvimos relacionándonos con personas no cristianas, que la mayoría de ellos se la pasan quejándose de lo que no tienen, de lo que no poseen, de lo que les hace falta. Se quejan de sus problemas familiares, se quejan de sus problemas económicos, se quejan de su salud, se quejan absolutamente de todo, se quejan de tantas cosas. Y esa gente es evidente que no tiene el Espíritu Santo, porque ve la vida de forma demasiado material, física, como si lo único que tuviéramos es esta vida. Ahora, hay una buena analogía, porque Israel acaba de ser reprendido por el Señor por quejarse, por murmurar. Y luego los egipcios comienzan a quejarse y ellos también se quejan. Y la forma en que Dios soluciona ese problema es diciéndole a Moisés: voy a poner mi espíritu, el espíritu que hay en ti, lo voy a poner en ellos. Y cuando el espíritu posó sobre ellos, ellos profetizaron. ¿Qué significa profetizar? Ya lo hemos hablado, sobre todo los miércoles. Profetizar no significa anunciar el futuro, sino hablar la voluntad de Dios.
Profetizar no es predecir, sino declarar lo que es la voluntad de Dios. Profetizar no significa te vas a casar y te va a ir bien y vas a tener 5 hijos. No, eso no es profetizar. Profetizar significa traer la voluntad de Dios a la mente de la persona a la que le estás hablando. Eso es profetizar. ¿Cómo soluciona Dios ese problema de tanta queja? Poniendo el espíritu que había en Moisés. Desde luego el espíritu que había en Moisés era el espíritu del Señor. Observe usted lo que dice Moisés, por ejemplo, en el versículo, capítulo 11. Números 11, verso 25. Verso 29, perdón, verso 29. ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Cuál es el deseo de Moisés? Que todo el pueblo sea profeta. Ahora, ¿cómo todo el pueblo va a ser profeta? Dice, ojalá y el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Solamente así hablarían su palabra, solamente así hablarían su voluntad. Ahora, tomando en cuenta esto y avanzando hacia el Nuevo Testamento, en Pentecostés se cumple lo que Moisés deseó, que todo el pueblo fuera profeta. Cuando nosotros tenemos esto en mente, entonces nos damos cuenta que la reunión congregacional es una reunión que debe hacerse en el Espíritu del Señor. Es decir, no podemos venir. ¿Sabe por qué a muchos les es imposible entender qué significado y qué importancia tiene la reunión dominical? Porque están tan saturados del Espíritu del mundo. Porque para ellos es más importante, por ejemplo, si alguien dice, oye, necesito que me hagas un trabajo, pero el único día que tengo tiempo es domingo, y si tú eres el que hace ese trabajo, dices, pues ni modo, yo necesito el dinero y me voy a ese trabajo el domingo. Porque están tan saturados de la mente material corriente que te dice que debes hacer todo lo posible para obtener lo que necesitas aquí y ahora. Y no entienden la importancia de la reunión dominical, que no es el día en el que vienes tú a recibir algo. ¿Sabe por qué? Podemos distraernos muy fácil del domingo, porque tenemos la mentalidad de que el domingo es el día para recibir algo. Así que si Dios no me lo va a dar, me lo va a dar el trabajo. O me lo va a dar el cine, o el circo, o el parque. ¿Sí me está entendiendo? Por eso qué fácil es distraernos el día domingo. Porque no tiene esa importancia. No entendemos que el día domingo es cuando el pueblo que tiene el Espíritu de Dios entra a su presencia para escuchar el consejo de Dios y salir el resto de la semana a profetizar. Y repito, profetizar no significa que le voy a decir a mi vecino te va a ir bien o te va a ir mal, sino hablar la voluntad de Dios para la vida del hombre. Profetizar no es predecir, sino anunciar la voluntad de Dios. Lo primero que entendemos entonces es que la adoración no puede ser hecha en la carne. Dice el apóstol Juan, regresando a Apocalipsis, que él estaba en el día del Señor en el Espíritu. Así que eso nos puede llevar a algunas observaciones. Eso implica que él estaba saturado de la palabra de Dios y acercándose a Dios en el día en que Dios ha establecido que su pueblo se acerque. Si tú te saturas de la filosofía del mundo, el domingo para ti es insípido. No tienes algo. ¿Cómo voy a estar ahí sentado desperdiciando mi tiempo si a lo mejor puedo hacer este trabajo, o avanzar esta tarea, o lavar esta ropa, o hacer esto? ¿Cómo voy a estar inactivo el día domingo ahí perdiendo mi tiempo? Es que tú estás tan saturado de la mente del mundo que no entiendes que es la reunión de los profetas de Dios. Y repito, aquí profeta no tiene nada místico de que pase usted conmigo y yo le voy a decir cómo le va a ir esta semana. No tiene nada que ver con eso. El profeta es el que habla la voluntad de Dios, el que declara la voluntad de Dios. Y regresando a Apocalipsis capítulo 4, el último verso, el verso 11,
nos enseña que la esencia de la adoración no somos nosotros. Observe lo que dice el verso 11. Digno eres, oh Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder. ¿Por qué la iglesia se congrega el domingo? Porque Él es digno. No se trata de usted, ¿se da cuenta? Tampoco se trata de mí, no se trata de que el pastor va a ver que no estoy y seguro va a comenzar a figurarse cosas de mí. No. Ni se trata de usted, ni se trata de mí. Yo estoy aquí porque estoy convencido que es Dios quien es Señor y Señor nuestro. Él es digno de recibir la gloria, el honor y el poder. Todos están donde creen que es digno que estén. ¿No es cierto? Eso es una verdad. En este día domingo todos están donde piensan que es digno estar. Esa es una verdad. Los centros comerciales están saturadísimos. ¿Por qué? Porque la gente cree que eso es algo digno. Satisfacerse, como muchas veces dicen, consentirse. La adoración gira o alrededor de Dios o alrededor de nosotros mismos. Pero el texto parte de esta gran verdad. La razón por la que la iglesia se congrega el domingo es porque ha entendido que el Señor es digno de recibir la gloria, el honor y el poder. Y cuando dice de recibir, no significa que nosotros se lo damos, sino que más bien lo reconocemos. ¿Y por qué Él es digno? Porque tú creaste todas las cosas. La adoración significa entonces, primero, si la iglesia, si nosotros vamos a llegar a este punto, primero no vamos a llegar a este punto saturados de una mentalidad materialista, consumidos por el materialismo. No podemos llegar a ese punto. No es estando, y acepte usted esta analogía, estando con los egipcios que nosotros aprenderemos a adorar al Señor. Donde la mayor preocupación de ellos es asuntos materiales. Estando con ellos nos vamos a volver como ellos. Estando con ellos vamos a ser como ellos. Y lo único que nos va a preocupar es un materialismo insípido, que no satisface a nadie. A veces como padres les decimos a nuestros hijos, ustedes tienen más de lo que nosotros como padres tuvimos, y no por eso son más felices, ¿no es cierto? No por eso son más felices. Nosotros como hijos quizá tuvimos más de lo que nuestros propios padres tuvieron a esa edad, y no por eso nosotros fuimos más felices. El materialismo no es la solución. No lo es. Pero la voluntad de Dios es que la iglesia, al congregarse entonces, sea llena de su espíritu para poderse sacudir, para poderse despojar de ese materialismo con el que ha estado relacionado y no termine siendo un pueblo quejumbroso, que constantemente se está quejando. Hay gente que no va a ir a las congregaciones a menos que tenga una necesidad. Es decir, tiene una queja. Oh Señor, ya estoy enfermo, pero aquí estoy para que tú me sanes. ¿Y dónde estaba cuando estaba sano? ¿Dónde estaba cuando estaba sano? Debemos entender entonces que la adoración es posible solamente cuando el Espíritu está en el pueblo, y desde luego no puede estar en nadie más que en el pueblo. Y cuando entendemos esto, es entonces evidente a través de lo que hacemos. Estamos aquí porque digno es Él, no porque yo necesito algo. Estamos aquí porque Él es digno. Y esto también nos lleva a otros aspectos de la adoración. Si usted se da cuenta, el capítulo 4, aunque tiene otros elementos, gira alrededor de una sola imagen, el que está sentado en el trono. Esa es la imagen. Lo que está haciendo Dios con Juan es permitiendo que entre con todo el pueblo a su misma presencia y se dé cuenta lo que en realidad es un culto.
¿Qué es un culto? Es adorar al que está sentado en el trono. Es venir nosotros como reyes y sacerdotes. Si usted lee en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 15, Génesis 2:15, ¿alguien puede leerlo, por favor? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora vamos al 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Así que se suponía que cada vez que el hombre realizara su tarea, después se encontrara con el Señor y hablara con Él cara a cara. Así que imagínense usted esta imagen: Adán labrando la tierra, Eva cumpliendo con sus tareas como reyes y sacerdotes, ejerciendo dominio y trayendo la voluntad de Dios a la tierra. Y una tarde, cuando era el tiempo en que se reunieran con el Señor llega, pero su pueblo no está. Adán y Eva no están. Y el Señor pregunta: ¿y dónde estás tú? ¿Por qué esa pregunta? Porque se supone que después de la labor, tú debes venir a mí para recibir instrucción, para recibir fortaleza, para recibir dirección. ¿Se da cuenta de lo importante que es la reunión dominical? Estamos aquí porque en la tarea que realizamos necesitamos que Dios nos dirija. Necesitamos que Él nos enseñe, porque de otra manera, ¿sabe cuándo el pueblo dejó de presentarse delante de Dios, o cuándo Adán y Eva dejaron de presentarse delante de Dios? Cuando escucharon la voz de la serpiente. Y yo se los he dicho en varias ocasiones, esto es evidente cuando algún cristiano comienza a dejarse guiar por otra forma de pensamiento, deja de asistir. ¿Por qué? Porque ya no es la palabra la que los está dirigiendo. Ya no es Dios quien nos está instruyendo. Ahora hay algo o alguien más que está instruyendo la vida de esa persona. A excepción de quienes, por causa de trabajo, no es de lejanía, ¿verdad? Obviamente hacemos esas distinciones. Pero me refiero que quienes pudiendo no vienen es porque están siguiendo otras voces. Cuando Adán y Eva escuchan la voz de Satanás, entonces se esconden de Dios y Dios pregunta: ¿y dónde estás tú? Porque este huerto yo lo creé para que te encuentres conmigo, para que hables conmigo, para que yo te diga. Y el día domingo no es diferente al huerto del Edén. Cuando Dios en la ley establece 6 días trabajarás y 1 reposarás, significa vas a hacer toda tu labor y al domingo estarás en mi presencia para honrarme por todo lo que has hecho, por todo lo que yo te he dado y para darte instrucción de lo que debes seguir haciendo. Esto es lo que hace el profeta en el Antiguo Testamento. En una de las citas que leímos, dice, por ejemplo, que el profeta, al recibir el Espíritu de Dios, habló la voluntad de Dios, es decir, estaba en la presencia de Dios. Y nosotros venimos a la presencia de Dios como profetas, en medio de un mundo donde cada quien tiene su propia perspectiva. Tenemos que hablar la voluntad de Dios para nuestra sociedad, para nuestra tierra. ¿Cómo lo hacemos? La reunión congregacional. Pero el libro de Apocalipsis nos enseña otros aspectos también importantes de la reunión congregacional. La Escritura nos enseña, por ejemplo, regresando a Apocalipsis capítulo 4, versículo 10. ¿Alguien puede leer, por favor? Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Sí, por favor. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y
gracias. Observe usted cómo la reunión dominical, el culto al que el apóstol Juan asiste, es también una entrega de lo que se ha podido hacer en la semana. En el verso 10 dice, los 24 ancianos se postran delante del trono y colocan sus coronas delante del trono. El domingo nos recuerda muy bien que todo lo que hemos logrado a lo largo de la semana se lo debemos hacer. El domingo nos recuerda que si tuvimos la capacidad de realizar un trabajo, de ganar algún dinero, de hacer algo, es porque Dios nos ha dado esa capacidad. El domingo nos hace conscientes de que todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Poner las coronas significa todo lo que yo he logrado, tú me lo has dado, te pertenece a Dios. Se da cuenta que la reunión congregacional no solamente es para que usted venga a sentirse bien, sino es para decirle al Señor, todo lo que yo he hecho, tu mano me lo ha concedido. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Quién de los que no creen en el Señor puede hacer eso el domingo? Algunos se quedan acostados en cama hasta tarde. ¿Por qué? Porque dicen, yo me merezco descansar. ¿Qué significa eso? Yo soy mi Dios. Yo trabajé duro toda la semana y todo lo que tengo, yo lo logré. Así que yo merezco descansar hasta tarde porque yo soy mi Dios. Yo me lo he dado todo. ¿Se da cuenta del impacto de la reunión dominical? Otros se quedarán viendo la televisión. ¿Por qué? Porque merecen un poco de distracción. Y volvemos a ese mismo punto. Ellos dirán, yo soy mi Dios. Merezco desestresarme. ¿Por qué? Porque viene otra semana en la que tengo que trabajar mucho, en la que tengo que esforzarme mucho y hoy debo descansar. Yo soy mi Dios. Pero el pueblo del Señor se acerca y le dice, digno eres tú, Señor. Todo lo que hicimos en la semana, todos los logros que tuvimos, todas las cosas que alcanzamos, tú nos las diste y digno eres tú de recibir toda la gloria y todo el honor. Digno eres tú. Juan está recibiendo una perspectiva diferente de la adoración, de la vida, del culto cristiano. El verso 10 también nos enseña que la adoración está gobernada por ancianos. Ahora, yo quiero que usted vea el impacto de todo esto. Observe lo que dice en el verso 10. Bueno, vamos a tomar el verso 10. 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y colocan sus coronas delante del trono. Supongamos que usted tiene la oportunidad de ver físicamente lo que está sucediendo. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría? ¿Qué impacto tendría en sus emociones? ...24 ancianos, 24 voces de hombres hablando al unísono. Tomando en cuenta que los hombres de aquel tiempo tenían voz de hombre. Y que no había micrófonos. Imaginen la potencia de sus voces. Jesús hablaba al aire libre a 5,000 personas y todos le escuchaban con claridad. Imagina usted la potencia de sus pulmones. Ahora, algunos dirán, sí, pero él era Dios. Los profetas. Pablo. Leíamos en el libro de, ahora que hemos estado leyendo el libro de Hechos, como en más de una ocasión, Pedro, Pablo, alzando la voz, dice alzando la voz. ¿Por qué tenían que alzar la voz? Alzando la voz.
No decían. No, ellos no hablaban así. Había una voz potente. Yo quiero que imaginen usted esto, porque esto es realmente, hermanos, sorprendente. Juan está entrando al templo y viendo el culto a Dios y observa que 24 hombres hablando al unísono se postran. Esto debió ser impactante y debió dejar mudo a Juan, expectante. Y si usted y yo entráramos, quedaríamos también mudos por lo impresionante que esto debió ser y que esto tiene que ser. ¿Sabe por qué tenemos hombres adultos dirigiendo en la congregación? Porque Hebreos dice que el culto debe ser una réplica de lo que pasa en el cielo. Porque en un sentido muy estrecho, usted en este momento está en el cielo. Porque el Señor nos ha abierto las puertas de su propia presencia. Y de ahí se implican muchas cosas. Primero, la reverencia que se tiene hacia la gente mayor, hacia los ancianos. Una reverencia que probablemente se ha perdido, pero el asunto no es solamente el anciano, sino porque el anciano es una imagen del Dios al que estamos sirviendo. ¿Qué significa eso? ¿Ha visto usted la solemnidad, por ejemplo, de la gente cuando entra a un templo de la Iglesia Católica? ¿Ha visto esa solemnidad? Se quitan el sombrero, se quitan el gorro. Por lo menos los mayores le dicen a los hijos, silencio, porque el mismo lugar y todo lo que ahí hace impone, ¿no es cierto? Impone. Los mismos lugares altos te dicen algo, la persona a la que vienes a adorar. Y no estoy haciendo una apología de la adoración católica, entiéndame usted. No estoy defendiendo la adoración católica. Pero te dice algo. El Dios al que vienes a adorar es magnífico. Tomando en cuenta sobre todo que quienes crearon en la mente templos tan grandes no fue la Iglesia Católica. Por lo menos no la Iglesia Católica tal y como hoy la conocemos. Porque hay una intención ahí, sí hay una intención, decirte tú eres demasiado pequeño. Cuando tú entras a uno de estos lugares y ves sus bóvedas enormes, tú te sientes miserable, te sientes pequeño. Hay una intención ahí, decirte, estás delante de alguien que es extremadamente grande. Y eso incluso se expresa en que los padres le dicen a los hijos, porque eso es impresionante. Ahora, lo que está diciendo el apóstol Juan, lo que nos está enseñando es que esto es una realidad cada domingo, cada vez que la iglesia se congrega, se está congregando delante de alguien que es extremadamente grande, y eso debe imponer tanto reverencia, solemnidad como gozo y libertad. Reverencia y solemnidad porque estás delante del creador de todas las cosas, y gozo porque ese que es creador de todas las cosas es también tu Salvador. Debe darte entonces un sentido de magnificencia, pero también de gozo. Las iglesias que salen de la Reforma Protestante siguen esto mismo, porque están peleados con la idolatría de la Iglesia Católica, pero no con la forma de representar la adoración. Por ejemplo, las iglesias protestantes, luteranas, calvinistas siguen manteniendo la idea de enormes edificios, porque el pueblo debe entender que su Dios es imponente. De una adoración, hermanos, que implica más allá que una relación familiar, que implica también la expectación de saber que te has acercado al Señor de toda la tierra. Hay entonces en esta imagen de los ancianos, hermanos,
Hay una impresión del Dios al que nos estamos acercando. Y usted debería, como padres, deberíamos inculcar a nuestros hijos esa realidad. Cada domingo estamos entrando a la presencia de Dios y debes tener respeto a lo que se está haciendo porque es solemne, es grande, es maravilloso. Debes tener respeto a lo que se está haciendo. Porque es solemne. ¿Sabe por qué a nuestros hijos les cuesta tanto esta solemnidad? El asunto no es el tiempo que están aquí, es que no saben respetarnos a nosotros. Si mi hijo toda la semana se la pasa faltándome el respeto, yo le digo, recoge tus juguetes. Ah, no, pues no quieres tú, yo los recojo. Venimos juntos el domingo y con qué respeto va a estar en el culto dominical cuando ni siquiera a mí me respeta. ¿Cómo le voy a inculcar la imagen de un Dios tan grande? ¿Cómo? Si yo, que soy llamado a ser la imagen y semejanza de Dios, rebajo mi vida. Por eso debe usted darse cuenta que la importancia del domingo radica no solo en el domingo, sino en lo que usted hace cada día de la semana. Si usted no vive como imagen y semejanza de Dios en la semana, usted no puede venir a la adoración. Y aunque venga, no puede entrar en la presencia de Dios porque usted no entiende la grandeza de Dios al que viene a adorar. No entiende esa grandeza. Juan está conmocionado por lo que está viendo. De esto aprendemos otros aspectos importantes. El culto bíblico no es individualista, quietista o solo interno. El culto bíblico es corporativo. ¿Qué significa que es corporativo? Que todos son llamados a la adoración. Algunos de ustedes conocen muy bien la liturgia católica. Y mucho de la liturgia católica, que les repito, no es esencialmente católica porque la Iglesia católica no es tan vieja como lo es el cristianismo, pero ellos mantuvieron mucho de lo que la Iglesia cristiana tenía. Es lo que, si no me equivoco, se llama también responsorios. ¿Han oído esa palabra? ¿Qué es un responsorio? Exactamente. Uno habla y otro contesta. Eso es el responsorio. ¿Dónde está? ¿En dónde encontramos esto? En el culto bíblico. Por eso le digo esto, no estoy haciendo una apología, no una defensa de la adoración católica. No, porque la Iglesia católica se quedó con mucho de la práctica cristiana, que ahora, al tratar de desprenderse de eso, muchas iglesias dejan de lado la importancia de la adoración congregacional. Una de las razones, hermanos, por las que tenemos proyección los cantos aquí, no es para que usted contemple la letra, es para que usted la cante. La mayoría de ustedes tienen sus libros, pero a veces pensamos, bueno, a lo mejor se les olvida porque luego no la llevan. Vamos a hacerles un poco más fácil, vamos a ponerle la letra ahí, pero es para que usted cante, porque es adoración corporativa. Usted no viene a ver cómo cantan ellos o cómo tocan ellos son parte de todos nosotros. La adoración bíblica es corporativa. Y tenemos aquí, si usted nota, de hecho nos deja ver algo más, que la creación misma adora cuando el pueblo de Dios adora. Cuando en el verso 7 se nos enseña que delante de la presencia de Dios está un ser como león, otro como becerro, otro como águila y otro como ser humano. Nos está diciendo, cuando el hombre entra a la presencia de Dios, el hombre como corona de la creación trae a toda la creación a adorar a Dios. Cuando usted y yo como iglesia nos reunimos a adorar, toda la creación está adorando con el pueblo al que Dios ha redimido para la salvación. Toda la creación. ¿Por qué? Porque nosotros somos representantes de la creación. Y en corporativo traemos a la creación delante de la presencia de Dios.
La adoración es corporativa, el canto es corporativo, por eso tenemos lecturas alternadas. ¿Por qué? Porque todo esto es corporativo, dice un comentarista. El culto cristiano ha degenerado. Muchos evangélicos ven el culto individual como prioritario por encima del culto corporativo. Muchos dicen, aunque yo no vaya a la iglesia, los domingos aquí oro, aquí leo. Eso no sirve. Y conciben este último, el culto individual, ven el culto individual como prioritario por encima del culto corporativo. Y que hasta conciben a este último, el culto corporativo, simplemente como la suma de los adoradores individuales. O sea, cada quien en su propia adoración, sin ser parte de nada. De forma que, como dice un viejo canto, unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Y así es la iglesia. Bueno, cuando digo así es la iglesia, no me refiero a nosotros, sino a la iglesia en general. Así es la iglesia. Una mentalidad individualista. Yo he conocido personas que mientras se está cantando, ellos abren sus Biblias y se ponen a leer. Y cuando ya pasa el pastor a predicar, entonces ellos cierran sus Biblias y se ponen a orar. Ellos dicen, yo voy a estar aquí, pero voy a hacer lo que yo quiera. El culto cristiano es corporativo. Otro aspecto olvidado de la necesidad del culto corporativo es el hecho de que los así llamados servicios de culto en las iglesias modernas son en realidad o salas de conferencias o funciones circenses de 3 arenas. En ambos casos hay actores principales y hay espectadores. Pero la iglesia como tal no está adorando corporativamente. Por contraste, el modelo del culto bíblico es el servicio de culto corporativo, con plena participación conjunta de los miembros unidos de la congregación, demostrando una armonía de unidad y diversidad. Somos llamados a adorar como un pueblo, a cantar como uno solo, a leer como uno solo, a orar como uno solo, a interceder como un solo hombre, pero corporativamente, como la unidad de cada uno de nosotros en un mismo espíritu hace que lo que hacemos aquí se convierta en un culto al Señor. A lo largo de estos domingos seguiremos hablando acerca de la adoración cristiana. Pero lo primero que usted debe entender o recordar es que lo que hacemos aquí no tiene que ver esencialmente con usted o con sus necesidades. Son importantes, desde luego, pero no son esenciales. Tiene que ver con quién es Él. Cuando la iglesia entiende a quién viene a adorar, no necesitamos entonces decir, canten, porque usted sabe a quién le va a cantar. No necesito decirle, traiga su Biblia, porque usted sabe a quién viene a escuchar. Pero si usted no entiende quién es Dios, usted tendrá cosas mucho más importantes que hacer el día de hoy. Tendrá cosas mucho más importantes, necesidades apremiantes, importantes. Pero lo que hacemos el domingo para nosotros es traer adoración a aquel que es digno de ser adorado, Dios. Y usted debería tener eso en mente. Cada domingo es un encuentro con Dios, es un entrar a su presencia, es un entrar al lugar de su habitación, es estar en su presencia, oír su voz y entonces vivir de acuerdo a su voluntad como reyes, como sacerdotes, como profetas. Es vivir en un mundo caótico que se queja por todo, que se desespera por todo. Es entender la verdad y vivir de verdad en medio de ese mundo.
Acompáñennos, queridos hermanos, pongámonos de pie y a una sola voz. Interpretemos la alabanza. Incontenible es tu amor. Tú